Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ronald News. En esta ocasión vamos a hablar sobre tres temas importantes que se dieron en esta primera semana de febrero. El primer tema gira en torno a uno de los tres poderes de la Unión, que es el poder legislativo. Es un poder que a veces no se le sigue con la misma intensidad que al poder ejecutivo, pero la verdad es que el trabajo que se realiza dentro de este tiene bastante relevancia. Es aquí donde se promueven, se proponen y se discuten y en su caso se aprueban leyes que afectan a todo el escenario político nacional. Entonces, sumado a esto, se agrega relevancia debido a que este año 2021 es un año de elecciones. El 6 de junio del 2021 se van a renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados. Además, se van a renovar también los cargos federales y los cargos estatales en las 32 entidades federativas. Entonces, es un tema del cual tenemos que hablar porque la sociedad va a optar entre la continuidad de la Cuarta Transformación, todo el trabajo que se viene haciendo, las acciones que ha realizado el presidente de la República, que van a estar representadas por la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Y su contraparte, con clara oposición al gobierno del presidente López Obrador, se encuentra la coalición Va por México. Esta coalición que fue organizada y fue originada por el empresario Claudio X González, quien tiene sus nexos con la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que vamos a hablar más adelante. Entonces, esta coalición Va por México tiene a los partidos PRI, PAN y también al PRD. Entonces, es una coalición bastante extraña por estos días. La derecha, la izquierda, es una coalición bastante rara. Sobre esto vamos a platicar. Vamos a resaltar un artículo bastante importante del senador Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores y que también coordina la bancada de Morena en el mismo órgano. En su columna La Otra Era, que publica en el diario El Universal, Ricardo Monreal habla sobre los retos que tiene el Poder Legislativo en este escenario de crisis sanitaria, en este escenario de COVID-19. Entonces se tienen dos opciones por las cuales ha optado los diferentes parlamentos del mundo. En una primera opción, en países como Francia y Alemania, han optado por reuniones limitadas en los parlamentos y también limitan el número de personas que asisten a estas reuniones. Por otro lado, hay países que han optado por usar los medios digitales para así llevar a cabo todavía las reuniones importantes en en el poder legislativo. No solo México, sino también Bélgica, Brasil y otros países que han optado por esta opción. Sin embargo, en la columna que publica Ricardo Monreal, señala que hay varias dificultades en torno a la acción, a las discusiones y a la aprobación en los medios digitales. Sí, en las situaciones que tiene que haber cambios o modificaciones a los reglamentos, incluso al mismo reglamento del Senado de la República, a la Ley Orgánica del Congreso General e incluso cambios a la Constitución. ¿Para qué? Lo dice en su artículo, para ampliar el espectro de temas que puedan ser discutidos y aprobados vía digital. La agenda legislativa en este periodo que viene, hay temas bastante relevantes que estuvieron incluso a finales del año 2020 y por la situación sanitaria se tuvieron que postergar, entre los que está el outsourcing o la subcontratación. Este fue un tema bastante polémico del cual se trató mucho y que el presidente incluso en el año 2020, en noviembre, para ser más específicos, se llegó a un acuerdo entre empresariados, sindicatos y también estuvo presente también obviamente el presidente López Obrador para disminuir estas afectaciones laborales que ocurren a los trabajadores. Además de la subcontratación o outsourcing que se va a tratar en este siguiente periodo de sesiones, se encuentra también la discusión a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ferrocarriles, seguros, fianzas, instituciones financieras y de préstamo,
educación superior, derechos humanos, órganos autónomos, comercio internacional, economía circular, redes sociales y el mundo digital. Como vemos, son bastantes temas y el Poder Legislativo ha tenido que explorar todas las opciones para continuar con esta discusión tan importante para la sociedad mexicana, para continuar con el trabajo en el Poder Legislativo, en la Cámara Alta más específicamente. En segundo lugar tenemos la columna que publica Enrique Galván Ochoa en el periódico La Jornada, en su columna Dinero, en la cual retoma la situación de salud del presidente. Recordemos que ya dio negativo a la prueba de COVID-19 y estará próximo a recuperar sus actividades de la manera habitual. Entonces, en esta columna hace un estudio sobre qué es lo que va a seguir ahora que el presidente está recuperado en cuanto a las conferencias mañaneras. Recordemos que es un ejercicio bastante importante de información y es el principal ejercicio del gobierno federal. Entonces, Enrique Galván Ochoa realizó un sondeo en el cual involucró a 2,700 personas en diferentes medios digitales como es Twitter, el Foro México y también Facebook. En estos, diferentes personas expresaron su opinión en cuanto a la conferencia mañanera y se tienen unas gráficas que estamos presentando, que se van a presentar en pantalla. El 54% mencionó que estaba de acuerdo que continuaran las conferencias, el 31% que no, el 14% que sí, pero con algunos cambios, y el 1% contestó que le da igual. En cuanto a la conferencia mañanera, como ya lo mencioné, yo creo que es un ejercicio bastante importante de información y el presidente López Obrador lo ha mencionado en bastantes ocasiones. La prensa se regula con la prensa. La sociedad, al tener un aspecto grande de medios de comunicación, ellos pueden elegir, nosotros podemos elegir de cuál tomamos cierta información y así pues tener una opinión más informada de los diferentes temas. También en el periódico La Jornada se publicó esta semana un artículo igualmente relevante que se titula Mexicanos contra la corrupción. Esta organización que fundó Claudio X González copia factureras, sistema de evasión fiscal. Recordemos que el presidente López Obrador en noviembre del 2020 también expresó su opinión acerca de este organismo que se ha caracterizado por una constante oposición, un constante golpeteo hacia el gobierno federal. En esa ocasión el presidente señaló ante una pregunta realizada por una periodista que este grupo que ha utilizado la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción, y resulta que quienes lo patrocinan se han caracterizado por la corrupción y sobre todo por sacar provecho al amparo del poder público. Volviendo al artículo del periódico La Jornada, en este se resumió parte de una entrevista realizada a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quien expresó que esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podría estar usando acciones parecidas a las factureras que tenían evasión fiscal. Entonces ella expresa que meten nóminas de personas inexistentes, servicios que no existen y donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos. Entonces, como señala la jefa del SAT, este tipo de fundaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido a las factureras. Por otra parte, la funcionaria también puso ejemplo de otras organizaciones. Hay un ejemplo que comparte aquí el periódico La Jornada y se ha identificado a fundaciones que supuestamente donan un equipo a un hospital. Cuando el SAT revisa, resulta que el hospital no lo incluyó en sus activos porque fue prestado solo por 2 meses y luego lo mandan a otro hospital y luego a otro y a otro. Al final del día le regresan el equipo. Entonces es este tipo de evasión, este tipo de tratar de confundir a la autoridad lo que está provocando estas investigaciones que ya tienen un avance significativo en esta entidad
Finalmente, la funcionaria del SAT, ante acusaciones de persecución, se ha manifestado de la siguiente manera: yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien que duerma tranquilo, y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley. Sobre este tema de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el año 2020 también fue publicado un artículo en la revista Proceso, en la cual Álvaro Delgado trató este tema bastante polémico sobre la organización, donde señala lo siguiente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial. Como ya había mencionado y que señala este artículo, este personaje fundador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es el que encabeza la iniciativa Sí por México, que engloba esta coalición PRI, PAN y PRD, que están creando ese bloque opositor para el año 2021, para este junio del 2021. Entonces, en este artículo también se rescata que en 2016 fue cuando, y lo cito, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que desde la elección de 2006 se han opuesto radicalmente a López Obrador. En ese artículo habla de que alrededor de 70 millones de pesos es lo que se recibe esta organización por empresarios que se han caracterizado por una oposición al presidente López Obrador. Entre una de sus acciones que ha tenido esta organización, que dice estar en contra de la corrupción y la impunidad, es que interpuso 150 amparos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y otros recursos similares, señala el artículo, por el desabasto de medicamentos en el sector de salud. Entonces, como podemos darnos cuenta, la Cuarta Transformación sigue trabajando en favor de la sociedad. Sin embargo, hay temas en los cuales se puede avanzar de una manera más rápida, pero hay otros que por tiempos jurídicos requieren un poco de más tiempo. Lo hemos visto en la cuestión energética, se tiene un avance significativo. Los proyectos principales del presidente, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, la construcción del Tren Maya, son temas que se han podido avanzar en parte también porque se ha tenido en favor el poder legislativo, donde Morena, en la coalición Juntos Hacemos Historia de la Cuarta Transformación, ha tenido una mayoría clara y se han aprobado todas las iniciativas del presidente en favor de la sociedad mexicana. Entonces, lo que podemos concluir es que la Cuarta Transformación va. Hasta la próxima.